En la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas termina de llevarse a cabo una revolución pedagógica que cambia totalmente las cosas. Por un lado aparece la idea de la obligatoriedad escolar, la idea de la gratuidad y cambian muchísimo los métodos pedagógicos y sobre todo de cómo enseñar a leer y escribir. Quedan prohibidos los castigos corporales, que era una vieja forma, la vieja máxima, la letra con sangre entra, pasa a ser por lo menos prohibidas, no digo que haya desaparecido de la escuela, pero había que pasar a otras formas, y la formación docente, la creación de los normalistas, permite el armado de una estrategia para que la enseñanza de la lectoescritura, ya así como un bloque, pudiera diseminarse en la población. Se crea un nuevo género literario, diríamos, que son los libros de lectura. Son libros escritos específicamente para enseñar a los chicos a leer y escribir, en la gran mayoría de ellos escritos por maestros o directores o inspectores. Había algo de una cierta consagración profesional, ¿no? Un maestro se consagraba profesionalmente cuando escribía un libro de lectura, y ni les cuento si era un libro de lectura de primer grado, y mantenían una unidad metodológica que es la forma con la que la mayor cantidad de generaciones en Argentina aprendimos, que fue la llamada palabra generadora. El método implicaba, a partir de una palabra generadora relativamente sencilla, se le iba desarmando en sílabas, palabras y se volvía a armar, ¿no? A la vez que enseñaba a leer y escribir. Con esta metodología, aproximadamente, sin mayores cambios, va a llegar hasta la década del 60 y 70, cuando nuevas ideas, que vienen más del lado de la psicología, van a renovar las formas de enseñanza. Si bien la palabra generadora va a sobrevivir casi aproximadamente hasta la actualidad, probablemente, tuvo nuevos aires, ¿no? La escuela nueva de la década del 20, del 30 y del 40 la renovaron, plantearon otros temas, pensaron otras modalidades. Algunos avanzaron en pensar no tanto la palabra generadora, sino la frase generadora o el método global, se llamó, que tuvo bastante éxito en otras partes del mundo. En Argentina no, la palabra generadora logró resistir. Y ya sí, sobre la década del 70 y los 80, uno empieza a ver que, por un lado, cambia quién escribe los libros, ¿no? Ya para escribir libros de lectura no alcanza con ser maestro o director. Además, hay que ser maestro y director y algo más. Hay que ser además psicólogo, licenciado en ciencias de la educación, profesor de letras, escritor. Digamos, ya hay un cambio en quiénes van a escribir estos libros de lectura y van a empezar a acercarse a otras teorías, ¿no? Toda la llegada de la llamada psicogénesis, las investigaciones de Emilia Ferreiro, llevado a cabo en la década del 70, después prohibidas por la dictadura, pero que van a tener su auge en la década del 80, van a renovar los métodos, van a permitir esta idea de que los chicos, para poder aprender a leer y escribir, tienen que explorar el lenguaje, tienen que hacer sus propias hipótesis, sus propios intentos, cambiar la idea de que los chicos se equivocan para pensar que los chicos, cuando intentan escribir, están escribiendo como pueden, y es necesario escribir mal para poder escribir bien, ¿no? Es interesante además plantear estas ideas actuales, ¿no? Cuando uno puede ver que increíblemente vuelven a aparecer ideas como la teoría de la dislexia, ¿no? La dislexia fue un invento escolar de la década del 60, cuando las investigaciones de la psicogénesis demostraron que era un error, en el sentido de que los chicos no era que escribían mal, era que escribían como se escribe a los 6 años, ¿no? Entonces, vale la pena volver a pensar cómo fue la cuestión, revisar la historia, para ver en algún lado cómo podemos evitar caer en ciertas formas que no fueron las mejores. En los libros de lectura un cambio fuerte fue en 1970, cuando apareció Mi amigo Gregorio, que es un libro con el que muchos aprendimos. Mi amigo Gregorio, si bien no termina de romper con la palabra generadora, digamos, se ubica ahí, va a renovar la cuestión, va a acercar a los libros de lectura a nuevos temas. Gregorio va a saltar, va a jugar, va a reírse, se va a abandonar aquel viejo discurso moralista de los niños que se portan bien y se portan mal y que quieren ir a la escuela. Gregorio va a ser un tigrecito que se divierte y que quiere vacaciones. Y van a aparecer nuevas formas. Los chicos, va a ser un libro desacralizado, los chicos van a poder escribir, dibujar, actuar sobre el libro. Estas tendencias que abre Mi amigo Gregorio ya en las primeras décadas de los 70 van a tener su auge ya con la democracia, ¿no? Libros como Trampolín, por ejemplo, o van a ser muy importantes renovando las formas de lectura y escritura. Van a pensar otro tipo de lector, otro tipo de chico y otro vínculo con la lectura y escritura. La lectura y escritura no es algo en el cual el chico simplemente aprende o incorpora, sino es algo donde el chico se sumerge, explora, produce, crea, cambia. Bueno, al principio yo estaba casi recién recibida, cuando la directora de esa escuela pensó que iba a ser buena para ese primer grado. Y entonces era más de manual lo mío, mi trabajo. Recién salía del profesorado y como que tenía muchas cosas de manual, digamos. Y me guiaba mucho por el libro,
trabajaba mucho lo que es el libro, la continuidad del libro, la secuencia del libro, la secuencia didáctica del libro y con el diseño curricular. Bueno, yo más o menos el proceso de la lectoescritura y la alfabetización la vengo trabajando similar porque no hace tanto que me recibí. Y se trabaja mucho con letras, con juegos de palabras, con escritura en el pizarrón y con lo que traen los chicos, ¿sí? Mucho con lo oral y después se va transmitiendo al lenguaje escrito, ¿sí? Entonces implementamos eso, por ejemplo, qué comiste hoy o qué comiste ayer, entonces tratar de escribirlo, ¿sí? Más allá de después seguir con una planificación y un orden que tenemos establecido en las planificaciones y en el aula. Yo hace ya 29 años que estoy en la docencia y trabajé en primer ciclo casi siempre. Tuve algunos grados altos, pero en general en primer ciclo. Y sí, trabajábamos más con palabra generadora y también soy jardinera, entonces veníamos con mucho trabajo del preescolar en la misma escuela donde trabajaba. Ahora obviamente he encontrado un cambio muy grande, bajando de cuarto a primero, y donde encontrás que los chicos ya vienen en su mayoría alfabetizados. Y con una carga que te ayuda para trabajar mucho más naturalmente. Ellos mismos son los que te preguntan, te dicen o cómo se escribe o te cuentan cosas que hicieron el fin de semana y bueno, y de ahí partimos. O por ejemplo, no sé, ahora tuvimos la fecha del patrono, la fiesta, y bueno, y teníamos un canguro que nos había regalado la Embajada de Australia. Hicimos un cuento a partir del canguro y de una canción de música, y los chicos te inventan todo. Y trabajamos mucho, que es lo que no hacíamos antes, con el dictado al maestro. Entonces ellos te dictan, vos volvés a leer a principio de año, releen, corregimos, y bueno, eso ayuda muchísimo. El cambio grande se ve después de la mitad de año. Hace muchos años ya, en la década, mediados de la década del 70, había un movimiento que era la Escuela Nueva, que permitía que las maestras pudiéramos poner en juego toda nuestra creatividad para que los chicos aprendieran. Por lo general el aula está decorada con todo el abecedario, los chicos van reconociendo todo lo que es el abecedario y vamos deteniéndonos a veces en las palabras y en las letras, ¿sí? En el reconocimiento, en lo fonético y en lo gráfico, ¿sí? Porque a veces hacemos muchos juegos, ¿sí? Como decía antes, juegos de palabras. Bueno, ahora decimos palabras que empiecen con A. Ahora pensamos palabras que terminen con O. Bueno, todo eso son ejercicios que el chico va produciendo y se hace interesante y se hace divertido. Se hacen muchos juegos de palabras y de rimas y de canciones en primero, hasta que también vamos trabajando mucho en el cuaderno, con manuales. Hay como muchos recursos en primer grado. Y usaba la conciencia fonológica para que aprendan a leer, usaba mucho eso. Trabajaba mucho en el pizarrón y me tomaba por ahí mucho tiempo en el inicio de las clases, en el inicio del tema o del tema a trabajar en el día. A diferencia de ahora que tengo unos años más de docente, que digamos, uso el libro pero no lo sigo. Digamos, no me apoyo tanto en el libro para las actividades o para el contenido. Por ahí es una herramienta más y busco lo que a mí me va pareciendo que sirve para tal o cual contenido. De esa sería la diferencia. Cuando hablábamos del método de Emilia Ferreira y nos mostraron un poco cómo era, mucha gente hablaba de que no debía corregirse nada, ¿sí? Que el chico como escribía estaba así. Pero en realidad me enseñaron que Emilia Ferreira no decía eso. Sí se corrige, pero hay un tiempo y hay cosas para corregir. Actualmente uno cuando tiene que corregir, yo en mi caso los hago leer si no entiendo una oración que escriben y ellos mismos te van diciendo y bueno, a veces coincide, a veces no tanto. Pero sí, yo en este caso corrijo suavemente, digamos, algunas cosas y con el paso del tiempo es como que vas
corrigiendo otras, ¿no? Como lo que puede ser la semántica y todo eso. A partir de mi trabajo como maestra de primer grado, cuando vi que a pesar de todos mis esfuerzos, mis recursos, la creatividad que pudiera poner en juego, había chicos que no podían aprender, decidí empezar a estudiar psicopedagogía. Entonces, la psicopedagogía me dio una fundamentación teórica a lo que yo vivenciaba como maestra y observaba en los chicos. De todos modos, decidí continuar siendo maestra de grado y poner en juego la comprensión teórica, pero para el aprendizaje de los chicos, en el grado, que es muy distinto a un trabajo psicopedagógico. Y bueno, la heterogeneidad es trabajar con la diferencia, tratar de acercar la brecha del que por ahí tiene el conocimiento ya adquirido y el que tiene que lograrlo. Y bueno, es un trabajo de diario. Por ahí pones más la vista en ese nene que todavía no conoce las letras o no conoce los números. Y el otro por ahí puede trabajar más en forma individual. Y hay grupos que necesitan que estés más sobre ellos. Actualmente la heterogeneidad en los grupos es general, o sea, en todos los grados vas encontrando chicos de todas las nacionalidades, de todos los niveles. Bueno, tratás de trabajarlo dando el apoyo de un compañero, por ejemplo, en este caso, buscas a alguien que pueda ayudarlo, o si no, tratás de trabajar con chicos que, por ejemplo, que están mucho más alfabetizados que el resto, dándole otro tipo de actividades, como para que tampoco, digamos, dejarlos solos, ¿no? Que no aprendan más de lo que traen. El comienzo de primer grado es un momento muy especial para los padres y para los chicos, muy difícil, y supone un pasaje que no es fácil transitar. Generalmente el primer grado, la primera parte es un acompañamiento para fortalecer los vínculos de los chicos, entre los chicos, con la escuela primaria y con su maestra. Y en ese contexto se da el aprendizaje. Una vez logrado, cuando el aprendizaje empieza a fluir, es muy lindo poder continuar con los chicos otro año, porque se completa ese proceso. Decidí elegir a Gustavo Roldán, porque Gustavo Roldán tiene una escritura muy divertida, porque habla acerca de los bichos y de diferentes animales argentinos, y permite que cada uno de los chicos se identifique con algún aspecto de cada uno de esos animales. Y luego, hacia el final del proceso, pasó algo muy lindo. Elegí un libro que se llama El viaje más largo del mundo. Primero les entregué un ejemplar a cada uno de los chicos y permití que cada uno leyera lo que pudiera y como quisiera. De a poco lo fuimos leyendo cada vez más y empezamos en otras clases a hacer una lectura en voz alta, pero a través de personajes. Cada uno eligió un personaje. Bueno, cada uno de los chicos luego eligió un libro de Gustavo Roldán, lo leyó y luego comentó verbalmente y luego por escrito qué le había llamado la atención de ese libro. Entonces, hay textos escritos por los chicos acerca de cada uno de los libros. Bueno, mucho para comentar. Hay que estar todos los días ahí, como decían los maestros, diferentes niveles de conceptualización, diferentes orígenes, diferentes nacionalidades. Claudia. Me quedé con la última palabra, la maestra que hablaba de procesos. Está dando cuenta de que hay como una idea distinta de cómo manejar el tiempo didáctico. No son actividades fragmentadas, sino que hay posibilidad de seguir un autor que tal vez ha tenido continuidad desde el nivel inicial y entonces la continuidad ya se puede tejer entre niveles.
y hay posibilidades de llegar a ese autor, ya no con un texto controlado en extensión, sino meterse en una obra más extensa, ¿sí? Y compleja en términos de enfrentar esa lectura por sí mismos, de la mejor manera que pueden, con su ayuda. Así que esto me parece muy interesante en términos de lo que dijo la última maestra. Claro, promoviendo la autonomía. Exactamente, con el derecho de los niños de ejercer el poder de ser lector desde siempre, ¿no? A mí me parece, o lo que me resultó así más evidente, es lo complejo, ¿no?, que es la enseñanza. Digamos, yo creo que en educación es la actividad más compleja en el sentido de que cuando uno se propone que todos aprendan, que todos avancen, ¿no?, en el conocimiento, y no los más avesados o los que mejores vínculos han tenido en este caso con la lectura y la escritura desde los primeros años. Lo decía una de las maestras, ¿no?, cuando decía, bueno, tengo que proponerle algo también a los chicos que ya están alfabetizados en primer grado. Y claro, eso es cómo hacer con el que todavía a fin de primer grado no logró reconocer la alfabeticidad, digamos, cada sonido con una letra, con el que ya escribe por sí mismo una recomendación, ¿no? Entonces, en ese sentido es la actividad más compleja y que es cotidiana y que es diaria y que es sostenida y que necesita entonces un trabajo colectivo. Vuelvo a esta idea del comienzo, no barrer, digamos, borrar la idea de que es una actividad individual y privada y pensarla como una actividad colectiva, pública y por lo tanto política, ¿no? Política en términos de definir al niño como un sujeto que aprende, que puede aprender, que tiene derecho a aprender lo más posible y que es nuestra responsabilidad como sistema, no solamente del docente, ¿no? Que tiene derecho y en el que hay que confiar, ¿no? Absolutamente. Y para eso también, bueno, docentes acompañados que a su vez acompañen el proceso que vos decías. Me dejaron muy poco margen para la originalidad porque estaba viendo y me estaba impactada por lo mismo que mis compañeras. Desde ya que me impresionó muy positivamente, ahí hay niños que leen con todas las variables posibles, en el sentido de que a veces es a través de sus maestros, otras veces es de manera compartida, siguiendo la lectura. Hay bibliotecas de aula. Yo creo que es necesario remarcar lo que significó para las escuelas recibir la dotación de libros que se recibieron en los últimos años en este camino de promoción de la lectura. Y allí se los veía en uso. Chicos que compartían sus opiniones, que escribían recomendaciones, que podían seguir a un autor. Y también me pareció muy interesante ver la conciencia de la heterogeneidad que tienen en la clase, que tenían todos los maestros. Y la única cosa que me parece que nosotros tenemos que poder ayudar, y hablo desde lo que son los organismos de capacitación, lo que son los institutos de formación docente, desde lo que es el sistema y sus opciones para acompañar a los maestros, no se puede quedar esto en el reconocimiento de la heterogeneidad. Hay que encontrar formas de compartir con los maestros las intervenciones para la diversidad. Es decir, cómo un maestro puede saber que dentro de una misma propuesta de trabajo puede intervenir con cada niño o con cada grupo de niños de un modo diferente. Claro. Nos vamos a la bibliografía. Los materiales que nos mostraste, Claudia, están en las escuelas. Tenemos formación docente en lectura y escritura, recorridos didácticos, un libro para formadores de Delia Lerner, Paula Estela y Mirta Torres. Este libro de Emilia Ferreiro, bueno, hay muchísimos libros de Emilia con una cantidad de ejemplos muy interesantes sobre el proceso de construcción de la lengua escrita. Pueden buscar otros. Este es Proceso de Alfabetización, la alfabetización en proceso, más claro el título, imposible. Y de Michel Petit, a quien hemos nombrado en otras oportunidades, Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, un libro que habla sobre la biblioteca que había en un lugar de Francia y el proceso que hicieron los adolescentes, cómo podrían ser los niños de primaria, cómo podrían ser los de nivel inicial, de acercamiento al libro y lo que eso significó en la vida de cada uno. Muchísimas gracias, gracias a las vos. 3. A ustedes los espero el próximo sábado a las 8.